Imanaya Mashikuna. Allí Chukangi, allí Mikani. Muy buenas tardes, bienvenidos al Club de Quichua Yachaitec. Ñucaca Mauricio Mikani, mi nombre es Mauricio Matabay y pues bueno, a continuación voy a presentarles la agenda para el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra clase con la tarea que les había encomendado la anterior vez. Les pedí que repasaran la canción La Tamia del grupo Charihayak, así que hoy vamos a empezar con algo de música. Voy a dar unas instrucciones generales y también vamos a hacer una pequeña revisión de la clase número 1, ¿sí? Vamos a hacer un diálogo. Hoy día vamos a aprender un poco acerca de los shutijikuna, que son los adjetivos. También vamos a aprender los shuti pagrantikuna, que son los pronombres personales. Y también vamos a tener unos minutitos de ciencia, porque vamos a hablar de un dato muy importante que los chicos de la Universidad de Yachaitec han logrado adaptar la tabla periódica con los elementos químicos. Y pues hoy vamos a aprender el vocabulario de algunos elementos. Hoy nuestra querida presidenta va a hacer la presentación de algunos elementos que han sido adaptados al quichua. También vamos a tratar el verbo kana, que es el verbo ser o estar, ¿sí? Vamos a hacer la conjugación de este verbo. Vamos también a tener el rimai, el diálogo y también la frase del día. Como siempre, estas son las indicaciones generales. Recuerden que debemos ingresar puntualmente a la clase. También es importante encender la cámara y mantener el micrófono apagado. Y lo más importante, participar activamente durante toda la clase. Muy bien, entonces vamos ahora sí a iniciar con la tarea de la semana pasada. Les había pedido que repasen la canción de Charihayak que se llama La Tamia. Que bueno, como decíamos, Tamia significa lluvia y también es un nombre quichua. Así que pues bueno, vamos entonces a repasar. Voy a proyectar acá desde mi computador, ¿sí? Ahí está el video que les había pedido que repasemos. Y si no tuvieron tiempo, pues bueno, lo vamos a hacer en este momento, ¿sí? Entonces, ahora sí necesito que activemos los micrófonos. Asegúrese que no haya ningún ruido extraño nada más alrededor. Y vamos a interpretar este tema que lo tenemos tanto en la versión español también como en la versión quichua. Y así poco a poco vamos a ir practicando. La música también es un elemento muy importante para el aprendizaje de los idiomas. Así que pues bueno, vamos entonces a empezar. Entonces vamos a poner esto un poquito más grande por acá. Listo. Y vamos a la... Alichichi, Mashigu. Ya, listo. Entonces, ahora sí, micrófonos encendidos. Vamos a practicar la canción. Caricia azul, ¿cómo será? Si la lluvia empieza a caer, me mojaré. Kati Hukni, Yukuna
May sumak, may sumak. Vamos sin miedo, vamos a encender nuestros micrófonos, sin miedo, sin miedo. Vamos, Ashil. Sobre la luna, May sumak. Vamos para la última parte, vamos a encender los micrófonos todos, ¿ya? Eso, por ahí ya se animaron, ya activaron los micrófonos. ¡Qué bien! No estoy cantando. La tierra, el agua, mientras la selva May sumak. Ay, sumak. May sumak Mashikuna. Muy bien, ahí estuvo el tema, la tamia, ¿sí? Una composición de Chari Hayak que también la hemos escuchado en la versión de los Jarcas.
perdón, del grupo Hayak, sí, nuestro grupo ecuatoriano Hayak. Es un tema que hace referencia a la lluvia. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a, recordemos que Tamia también es un nombre de mujer, como bien lo habíamos dicho anteriormente. Pues bueno, ahora sí, vamos a continuar. Israel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Mauricio, yo tenía una consulta. ¿Chari Hayak y Hayak son dos grupos diferentes o es el Totalmente mismo? diferentes, sí, sí, son dos grupos diferentes. Si mal no estoy, Chari Hayak es de la provincia de Imbabura, el grupo Hayak es de la provincia de Pichincha, específicamente de la parroquia de San Bizar, sí. Chévere, Mauricio, gracias. Y Matacha, ¿ya? Recuerden utilizar el Yupaychani, ya lo habíamos visto, es el gracias, ¿no? Y la palabra Imatacha es de nada, ¿ya? Más adelante vamos a escribirlo también, ¿ya? Bueno, para los que recién se integran a nuestra clase, porque sabemos que tenemos estudiantes nuevos, bueno, vamos a hacer un recordatorio. Ñucanchic, nosotros, aquí está Yachachik Mauricio, quien les habla, y aquí tenemos un Shuk Yachahu, que es un estudiante, y el plural Yachahu Kuna, ¿sí? Los estudiantes, ¿sí? Entonces, ya saben, pueden decirme Yachachik Mauricio, como ustedes deseen, ¿sí? Ok, bien, vamos entonces a continuar. A ver, vamos a hacer el repaso de la clase número 1. Vimos los napaikuna, los saludos. Sí, a ver, vamos con los voluntarios como siempre. Primero que nada, los voluntarios. A ver, manito arriba y me dice Ñuca y su nombre. Por ejemplo, Ñuca Mauricio, Ñuca María, Ñuca Natalie, Ñuca Johnny. Me dice Ñuca y yo le doy la palabra. A ver, vamos a ver, ¿quién nos ayuda con la lectura? Andrea. A ver, vamos, Andrea. Kishka Katipay. Lee, por favor. Kishka Katipay. Ñuka, Andrea, Ari. Kishka Imanaya, hola, ¿qué tal? Ali Puncha, buenos días. Ali Chishi, buenas tardes. Ali Tuta, buenas noches. Imanaya Yanka, Imanayata Kangi, ¿cómo estás? Alichu Kangi, ¿cómo estás bien? Ari, sí. Mana, no. Alimani Kani, estoy bien. Kanka Kikinka, ¿y tú? ¿Y usted? Allí, bien. Shinaya, más o menos. Manaaji, no bien, mal. Minchakaman, adiós. Kayakaman, hasta mañana. Ayata Kashkaman, hasta luego. Sumac. Vamos a ver con la siguiente partecita. ¿Ya? Ahí tenemos. A ver. Antes de ello, para los que recién se integraron, decíamos que Minchakaman lo hemos puesto aquí entre comillas porque en el idioma quichua no existe como tal la palabra adiós, ¿sí? Porque el idioma quichua es un idioma muy dulce. ¿Por qué razón? Porque en el idioma quichua no existe como tal la expresión adiós. Para ellos siempre hay la esperanza de que vamos a reencontrarnos en cualquier momento, ¿sí? Entonces, no es un adiós definitivo, por eso es que lo hemos puesto entre comillas, ¿sí? Pero es más o menos el Minchakaman, es como nos vemos mañana o pasado mañana o así, o en un momento corto, ¿sí? Pero como tal, no existe en el idioma quichua la palabra adiós. Es un dato muy interesante de este idioma que es muy, muy dulce, muy, muy bonito. Bien, vamos ahora sí, otro voluntario. Yupaychani, Andrea, Yupaychani, Maisumak. A ver, vamos, otro voluntario. A ver, Josué. Vamos, Josué. Kishka Katipay. Shuk Puncha Kaman, hasta otro día. Y Mata Tiyan, ¿qué hay de nuevo? Yupaychani, gracias. Alipaya, muy bien. Maisumag, excelente. Kutin Rikurishun, nos vemos otra vez. Chaishuk Hukai Kaman, hasta la próxima semana. Chaishu Watakaman, hasta el próximo año. Mashi, amigo. Y Mashuti Mikangi, ¿cuál es tu nombre? Maipita Kangi, ¿en dónde vives? Y Mata Yachanki, ¿qué aprendes? Maipita Mantakangi, ¿de dónde eres? Maipita Yachanki, ¿en dónde trabajas? Maipita Yachungi, ¿en dónde estudias? Yachanawasi, Hatun Yachanawasi, escuela, universidad.
Yubai-chan y Josué, Maizuma. ¿Ya? Entonces, esto es lo que habíamos visto la clase anterior. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer el repaso, vamos a llevarlo de la práctica a la teoría. Entonces, siempre vamos a empezar nuestra clase con los diálogos, ¿sí? Entonces, este diálogo que tenemos aquí, bueno, anteriormente ya lo compartimos, pero en este momento voy a compartir nuevamente por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Vamos a ver por aquí, ya. Nayeli, tal vez tienes una pregunta, levantaste la manito. Sí, Mashi, lo que tenía una duda, ¿por qué cambia a veces la G con la G? La pronunciación. Bueno, Sí, recuerden que cuando vimos cuando vimos el alfabeto en Quichua, recuerden que nosotros solo tenemos 17 consonantes y 3 vocales, ¿sí? Y entonces entre ellas no existen ciertas. Entonces, algunas palabritas, algunas letras toman el sonido de otras que no existen, ¿sí? Como por ejemplo la H, decíamos que la H, ¿no es cierto? Toma el sonido a veces de la J, de hecho, toma el sonido de la J, la H, ¿sí? Pero como tal no existe en el idioma quichua la J, pero sí existe la H que toma el sonido de la J, ¿sí? Entonces, así también hay ciertas palabras donde, por ejemplo, se escribe con P y se pronuncia con B. Entonces, es porque en el idioma quichua no existen ciertas palabritas, ¿sí? Entonces, eso es lo que habíamos visto en la clase anterior y también les comentaba que, pues bueno, también depende del lugar donde nos encontremos, ¿no? Como les decía, un ejemplo en el español. Mientras en Quito o en la Sierra Centro decimos lluvia, 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 ¿no es cierto? De pronto en el sur, digamos, en la provincia de La Suay, en la provincia de Cañar y en la provincia de Loja, ellos dicen lluvia. Entonces también depende mucho el lugar donde nos encontremos y también hay esta variación de pronunciación de ciertas consonantes, ¿sí? Entonces, ese es el dato que tenemos. Ya. A ver, listo. Entonces tenemos ahora sí ya el diálogo, el remake. Vamos ahora sí a llevarlo a la práctica, ¿sí? Pero antes de eso vamos a repasar este diálogo que tenemos por aquí. A ver, vamos con otro voluntario. A ver, otro voluntario. Me dice Ñuca y me dice su nombre. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, tenemos por acá Johnny Chimborazo. Vamos, Johnny, vamos contigo. A ver, vamos Ok, entonces. Ya, yo soy el vale. estudiante A, tú eres el estudiante B. A ver, vamos entonces. Imanaya Mashi, Imanaya mashi. Ima shutit kanki. Ñucapa Shutika Mauricio Mikan. Kikinga, Ñukapa shutika. Mariami kan mai manta kanki. Ñucaca Quito Yactamantá Mikani. Kikinga, Ñukata otavalo yaktanami kani. Imatak ya chanki. Ñucaca Quichua Shimitami Yachani. Kikinga, Ñukaka inglés shimitami ya chani. Kayakaman Mashi. Kayakaman mashi. Maizuma, Yupaichani y Johnny. Ya, entonces no se olviden aquí, simplemente cambiamos los nombres, ¿no? En vez de Mauricio Mican, ponen su nombre, ¿sí? Y aquí de dónde son, ¿sí? Y qué idioma están estudiando, ¿sí? Entonces es lo único que vamos a cambiar en nuestro diálogo. Listo. A ver, tengo por aquí. Ya, Ñucaca, ya, hoy vamos a ver eso, Yandri, los pronombres personales, ya vamos a indicar qué es esto del Ñucaca, el Ñucapa también, y todos los pronombres personales, ¿sí? Entonces, ya tienen el diálogo en el grupo de WhatsApp, entonces vamos ahora sí a dividir nuestra clase, como siempre, y vamos a practicar. A ver, muy bien, tenemos 68, perfecto. Listo, vamos a aceptar la invitación y vamos a practicar con el diálogo que tenemos en el grupo de WhatsApp, que es el mismo que está en pantalla.
Sorry, teacher, es que se me había salido el Zoom. Ya te envío. Profe, yo tengo una pregunta. Kevin. ¿Qué tan diferente o qué tan parecido es con el idioma, digamos, de Bolivia, por ejemplo? ¿Hay mucha similitud o no? Ciertas palabras sí. Recordemos que el idioma quechua es como el idioma grande, ¿no? Es el general, el más grande, el idioma quechua, ¿ya? Y de allí hay la variante que es el quichua. Recordemos que en el quechua tenemos las 5 vocales, A, E, I, O, U, mientras que en el idioma quichua tenemos solamente 3 vocales, ¿sí? Entonces sí hay ciertas cosas que le hacen un poco diferente en cuanto a la escritura y en cuanto a las letras, la pronunciación de ciertas palabras. Si mal no recuerdo, en el idioma quechua sí existe la Q, la de queso, y también existe la J, ¿sí? Y tiene todas las vocales, A, E, I, O, U. Entonces, por ejemplo, la variación, la variación también cambia en la pronunciación. Por ejemplo, aquí decimos, tenemos aquí un lugar en Quito que se llama Cochabamba, y allá en Bolivia es Cochabamba, ¿sí? Entonces, así, ese tipo de variaciones de sonidos también hay de diferencia. Entonces, hay que resaltar que el idioma quechua es el idioma general, es el idioma más grande que hay, ¿no? Y del idioma quechua está la variante que es el idioma quichua, ¿sí? Que es hablado en Ecuador, en la sierra ecuatoriana y en algunas partes de la Amazonía también. ¿Sí? Entonces, depende también mucho eso, la variación de la pronunciación y también la variación de las vocales, que es que en quichua solo tenemos 3 y en el quechua están las 5 vocales. ¿Sí? Listo. Pues Chanimashi, una última preguntita respecto a lo que aprendíamos del alfabeto y eso. ¿Había como escritura antes de la colonización o desde ahí como que se empezó a usar el alfabeto? Tengo una duda respecto a eso. Bueno, esa pregunta sí me quedaría de tarea para investigar un poquito más,
acerca de eso y poderte decir con certeza. Lo que sí, también ha habido evolución, ha habido palabras y letras que han desaparecido, como ciertas letras que antes sí las teníamos y que ahora ya no las tenemos, pero eso podríamos tratar más adelante en una clase más amplia acerca del origen del idioma quichua, sus variantes y también letras que habían y que ahora ya no hay. ¿Sí? Y Matacha, Kevin. Listo. Entonces, ese fue el repaso. Sí, ahora sí vamos entonces a continuar con lo que teníamos previsto para el día de hoy. Ya, entonces vamos con los shutijikana, que son los adjetivos, ¿ya? Entonces, como siempre, vamos a ir encendiendo nuestros micrófonos, vamos a ir practicando la pronunciación y luego vamos con los voluntarios para que nos ayuden con la lectura. Entonces, vamos. Entonces, ahora sí vamos a encender nuestros micrófonos. A la cuenta de 3, 2, 1. Hatun, grande, alto. Cuchilla, pequeño. Pequeño. Sala, delgado. Delgado. Huira, gordo. Gordo. Mushu, nuevo. Eso sí sé. Mauca, viejo. Kushi, feliz. Jackie, triste. Triste. Anak, duro. Duro. Amuya, suave. Sumac, bonito. Hiritsu, irus, feo. Pancaya, fácil. Fácil. Sasa, difícil. Difícil. Chuya, limpio. Limpio. Mapa, sucio. Mapa, sucio. Chiri, frío. Frío. Kunu, caliente. Mishki, dulce. Ishki, dulce. Cachisapa, salado. Cachisapa, salado. Irki, débil. Débil. Sinchi, fuerte. Fuerte. Wamra, joven. Ruku, viejo. Viejo. Ya, algo que tenemos que diferenciar, recuerde que Mauca es viejo, pero para las cosas, ¿sí? Para las cosas. Y Ruku es viejo, pero para las personas, ¿sí? Wambra también es un sustantivo, pero también se lo utiliza como adjetivo, una cualidad, ¿ya? Yo no soy viejo, yo soy joven, ¿ya? Entonces, Ñucaca Wanrami Cani, ¿ya? Entonces podemos utilizarlo como adjetivo, pero también es un sustantivo, el joven, ¿ya? Wambra. Y en el español también lo usamos, el wambra, ¿ya? Solo que nosotros le hemos aumentado la B, ¿ya? Entonces, muchas palabras que utilizamos a veces a diario en el idioma español tienen su origen quichua, ¿sí? Su origen quichua, ¿ya? Entonces, a ver, otra cosita más que quería decirles. Ya, chuya, de pronto dicen, pero chuya yo he escuchado también, es aguado también. Chuya también significa aguado, ¿sí? Eso. A ver, Natalie, ¿tienes una pregunta? Sí, ahora que veo el vocabulario, por ejemplo, Wambra, como se decía, sí lo he visto con la B. Ajá. Pues lo he escrito con la B. Sí. Y también que Mishki tiene otro ¿significado? Sí, no, Mishki siempre es dulce y tripa Mishki es la tripa dulce, así se lo traduciría, ¿no? Pero también Mishki también es delicioso.
Y si aumentamos el pacha, es como deliciosísimo, exquisito, mishquipacha. ¿Ya? Entonces, bueno, el idioma quichua es un idioma que utiliza muchos morfemas, que los iremos aprendiendo poco a poco. Hoy vamos a ver, creo que 2 morfemas. Sí, vamos a ver 2 morfemas y ahí vamos a ir entendiendo la estructura, ¿no? Sí, pero mishki es dulce y también mishki es delicioso. ¿Sí? Y, por ejemplo, la palabra chiri, que he escuchado que dicen chirisique. Ajá, sí, sí. Es cuando estás sin ropa y obviamente debes sentir frío. Por eso viene el chirisique. Sí, y tiene mucho sentido. Por ejemplo, Kunuk, no sé los que viven en Pichincha, ¿alguien ha escuchado el balneario Kununyaku? ¿Ya? Kununyaku es un lugar donde es el agua, Yaku es agua y Kunun caliente. Kununyaku, un lugar donde el agua es caliente. Entonces todo tiene sentido. Ahora sé. Sí, sí, ya. Sí, sí. Profe, Ari, profe, y con la palabra chuya, o sea, con la expresión chuya vida, por ejemplo, no sé, no, chuya. no. Esa en cambio es chuya con doble L. Sí, esa es Ya va. chuya. Es como impar, ese es chuya. Ajá. Ya, y como impar, como que solo es uno, más o menos así. Pero en cambio este es chuya con Y, chuya. Y chuya también es aguado, aguado. No sé si han escuchado la expresión que la sopa está muy chuya, está muy aguada, ¿ya? Pero también chuya en el contexto de limpio también significa, ¿no? Sí, ya. Y mapa huira, ¿han escuchado la expresión mapa huira? Sí, huira es la grasa, la manteca, y mapa sucio, es como la mantequita sucia, la mapahuira, ¿no? Que le ponen en el motecito. Ah, caray, ya me dio hambre. Sí, entonces, todo tiene sentido, ¿no? Y en español utilizamos palabras a veces que no sabemos que vienen del idioma español. ¿Ari? Ya. Entonces, ahora sí, vamos con, vamos a ver. Sí, vamos ahora sí, voluntarios para la lectura. A ver, vamos a ver, déjenme minimizar esto de aquí. A ver, Frances, Kishkakatipay. Lea, por favor. Kishkakatipay. Ñuka chutimi Frances. Shutigikana, hatun grande alto, uchilla pequeño, sala delgado, huira gordo, mushuk nuevo, mauca viejo, kushi feliz, yaki triste, anak duro, amukia suave, sumac bonito, irutsu irus feo, pancaya fácil, sasa difícil, shuya limpio, mapa sucio, chiri frío, kunuk caliente, mishki dulce, kashisapa salado, irki débil, sinchi fuerte, wamra joven, ruku viejo. Maisumac, Frances, Maisumac. Yupaychani, vamos otro voluntario, a ver, otro voluntario. A ver, vamos a ver, déjenme ver. A ver, Yandri, vamos ahí. Hatun, grande, alto, uchilla, pequeño, sla, delgado, huira, gordo, mushuk, nuevo, huamca, viejo, kushi, feliz, yaki, triste, anak duro, umugya, suave, sumac, bonito, kiritsu, irus, feo, pacaya, fácil, sasa, difícil, cuya, limpio, mapa, sucio, chiri, frío, uno, caliente, mishki, dulce, cachazapa, salado, irki, débil, sinchi, fuerte, guanra, joven y ruku, viejo. Ari, Maisumac, Mashigu. Muy bien, ahí estaba entonces el vocabulario relacionado a los... Una preguntita, perdón. Ari. ¿Se puede usar cachizapa para alguien que tiene mala suerte o no? Es una buena pregunta. Yo tendría que consultar, no podría decir, déjame anotar esto de aquí porque es importante. Yo podría consultarle con mi yachachik, porque hay algo que importante que también debo recordarles. El idioma quichua
es un idioma que constantemente está en evolución como todos los idiomas, pero a diferencia de los demás, no tenemos una regla general, como por ejemplo en el español tenemos la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española, no tenemos como tal en el quichua. Recién, ahora que está tomando fuerza, estamos recién en esa investigación. Por ejemplo, hay términos que todavía no los tenemos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que hacemos es utilizar el español y aumentarle el sufijo ta y el mi para más o menos como darle sentido, porque en el idioma quichua todavía no está como tal bien definido, bien regido. Esto lo que estamos viendo ahora es lo que por lo general ya está establecido, pero hay cosas y hay términos que todavía no están. Entonces, por ejemplo, esto sabemos que es algo muy, muy español, decir, estoy salado, o qué salado, o como refiriéndose a la mala suerte, ¿no? Pero entonces tendría que preguntarle a mi Chachi, que él es nativo, y que a veces hay cosas que, por ejemplo, yo le decía, ¿y cómo digo guitarra? Bueno, guitarra todavía no hemos adaptado al quichua, así que usamos guitarra. ¿Sí? Entonces hay palabritas que todavía no se las ha adaptado al quichua y que está en constante investigación, en constante estudio para poderlas adaptar. ¿Sí? Pero dejo aquí tu duda, ya está anotado aquí, cachizapa. Cachi es sal, cachi. Y este zapa le hace como una exageración, cachizapa, ¿sí? Como exagerado, ¿ya? Entonces cachi, y ahí vienen cosas como... no sé, la semana pasada vimos Urcu, que era montaña, y ahora tenemos por allá un cantón que se llama Urcuquí, y debe tener sentido porque Urcuquí es un cantón que está rodeado de montañas. Cotacachi, mi achachic decía que posiblemente en ese sector habían los molinos o estaba ahí el trabajo dedicado a la producción de la sal. Entonces, hay muchas cosas que toman sentido y tienen las raíces del idioma quichua. Sara, una pregunta. Sí, Uchilla es pequeño y Hanchi también es pequeño. ¿Cuál es la diferencia? Sí, también, sí, hemos escuchado Hanchi como pequeño, pero lo podríamos decir que es como cierto... Como en medida sí varía, ¿no? Es como por ejemplo, Huambra es como en general es joven, pero también existe Malta, que es como más como adolescente, ¿no? Entonces ahí difiere como la edad más o menos, ¿sí? Entre Huambra y Malta, por eso en español incluso le decimos maltoncito, está maltoncito. Y es como que, sí notamos eso, ¿no? Adaptamos muchas cosas del quichua sin saberlo, dice, ya está maltoncito, ¿no? Y Malta es adolescente, es como más para adolescente, ¿ya? Sin embargo, sigue siendo un Huambra, es joven, ¿no? Pero más o menos así, y el hanchi debe ser lo mismo, voy a anotarle aquí, porque sí, también lo utilizamos como a diario, ¿no? Es hanchi. Sí. Ya, ahora que también también puede ser como una variación de ciertos idiomas. Recordemos que en nuestro país teníamos antes otros idiomas adicionales. Por ejemplo, yo en la provincia de Azuay y del Cañar también he escuchado la palabra ñuto. Ñuto, no sé si hay alguien de aquí, alguien creo que era de Saraguro. El ñuto, por ejemplo, siempre me ha dado la duda, para mí ñuto es algo como también pequeño, pero no estoy seguro si el ñuto es de origen quichua. ¿Sí? Entonces también puede ser la variación, de pronto era el idioma de los cañaris, de por allá, de los saraguros, y adaptamos también el ñuto. Yo he escuchado mucho allá en el sur la palabra ñuto para referirse a algo pequeño. ¿Ya? Listo, pero también le dejo aquí en la consulta, Sara. Ya, listo. Vamos entonces ahora que ya hemos visto este vocabulario, entonces vamos a la siguiente parte, que es los shuti pagranticuna, que son que son los pronombres personales. Como en inglés, en español, en italiano, en francés, tenemos los pronombres personales en singular y en plural. Entonces vamos primero que nada a practicar la pronunciación. Ahora sí activamos los micrófonos y empezamos. A la cuenta de 3, 2, 1. Ñuca, yo. Ñuca, yo. Cantu. Kikin, usted. Kikin, usted. Pai, él, ella, eso, esa.
Pai, ella, eso, Esta. Ñucanchic, nosotros, nosotras. Ñucanchi. Canchi, nosotros, nosotras. Nosotros, nosotras. Cancuna, ustedes. Cancuna, ustedes. Una, ustedes. Quiquincuna, ustedes o vosotros. Quiquincuna, ustedes o vosotros. Ustedes, vosotros. Paicuna, ellos, ellas. Ellos, No, ellos. Ya, listo. Entonces la diferencia entre el can y el kikin. Tú y el usted, bueno, eso está claro en singular, ¿no? El usted es como de mucha cortesía, ¿ya? Yo le digo tú a mi hermano, a mi amigo, a un ser muy cercano, pero le digo usted a una persona que recién acabo de conocer, ¿no es cierto? ¿Ya? Para dirigirme con más cortesía, ¿ya? Eso es el kiking, ¿ya? Ahora, la diferencia entre Cancuna y Quiquincuna. Cancuna igual utilizamos el ustedes para referirnos a un grupo de personas incluido, a un grupo de personas que son muy cercanos a nosotros, a nuestros primos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, ¿ya? Y podemos utilizar ahí el Cancuna. El Quiquincuna es también muy cortés de pronto a un grupo de personas que recién acabamos de conocer y por eso es que utilizamos aquí el vosotros, ¿no? Como dirigiéndose con mucho, mucho respeto, con mucha cortesía, porque acabamos de conocerles, no sabemos mucho de ellos, no tenemos una conexión muy, muy directa o muy cercana con ellos, ¿sí? No sé si está claro esta diferencia. Ari, Una Mana? pregunta. Gracias. Ari. Si can es tú, Cancuna es el plural de tú y debería ser vosotros. Sí, la diferencia es que recordemos que el can es el tú, pero con las personas cercanas. Y lo mismo sucede con el Cancuna, que es el plural, pero con las personas cercanas. Kikin es como decir tú, pero de una manera cortés, o sea, usted, ¿ya? Por lo tanto, Quiquincuna es el plural y por ende es el vosotros, es el ustedes, pero de cortesía, dirigiéndome a un grupo de personas que recién acabo de conocer o que no tengo una conexión o una relación muy directa o muy cercana con ellos, ¿sí? Yupaychani. Y Matacha. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por aquí parece que les levantaron. A ver. El pai también no significa gracias. Sí, muy buena observación. Recordemos que en los saludos, déjame ver acá. Recordemos que en los saludos decíamos, ¿dónde está? Ahí está, Yupaychani decíamos, ¿no? Yupaychani es gracias. Pero pai también es la abreviación, o la abreviatura de la palabrita Yupaychani, ¿sí? Entonces, es muy común decir pai, pero es la forma corta de Yupaychani, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí, muy buena observación, pero hay que diferir nada más, ¿no? En el contexto, ¿no? Si yo digo, bueno, Karen acaba de leer la información, yo le diría pai, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto yo me estoy refiriendo al gracias. Pero si yo digo pai, utilizando como sujeto, entonces ahí ya sé que me refiero a él, ella, eso o esa. ¿Ya? Listo, entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿No tenemos? Bueno, entonces ahora sí, momento de practicar escritura. Vamos a abrir nuestros cuadernitos, vamos entonces ahora sí a practicar, vamos a poner en práctica el vocabulario que tenemos. A ver, déjenme, se está cargando un momentito, ¿sí? Y mientras tanto, yo quería recordarles a todos que recuerden que yo les había mandado un link de la página de Facebook para que le den un like y para que estén pendientes de las noticias, novedades que tenemos dentro del club. Y también más adelante vamos también a tener... Vamos a tener algunas cosas interesantes que las publicaremos allí. Entonces sí sería bueno que ustedes también se den un tiempito para darle like a la página, seguirnos y también en el canal de YouTube también estarán ahí colgados siempre los videos de las clases grabadas, porque sabemos que a veces no todos podemos asistir
Entonces sí sería bueno que estemos pendientes de eso, ¿no? Es importante también mencionar que a través de los canales oficiales también vamos a hacer algunos concursos, vamos a motivarles para que sigan aprendiendo. Sí, la idea es esa, que hagamos del quichua una práctica. Veo que hay algunas personas que, miren, sin querer, sí hemos escuchado, sí hemos visto ciertas palabritas, sí hemos estado pendiente de eso y sabemos entonces ahora sí el origen de nuestras palabras. Entonces vamos a hacer trivias, concursos, cosas por el estilo. Así que les invito nuevamente, el link que les envié de la página de Facebook y también del canal de YouTube para que ustedes tengan acceso también a las clases grabadas y todo lo demás. ¿Sí? Ya, entonces ahora sí vamos, entonces, vamos a ver, déjenme ver, ¿estoy compartiendo o no? Ah, no, algo pasó. A ver, ¿qué pasó por acá? Bueno, entonces vamos a abrir nuestro cuadernito, ¿sí? Y vamos entonces a empezar a escribir, a tomar notas, a tomar nuestras notas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Ya. Vamos entonces ahí. Ya, entonces ahí tenemos la fecha. Ah, me olvidé poner aquí. Este es el Punja. Bueno, ya, Punja. Punja Ishkai. Día 2, ¿ya? Y tenemos aquí la fecha. Vamos a ver aquí. A ver, este no. Este era de la semana pasada. A ver, entonces ahí tenemos, ¿ya? Kunanga, Huacha, Punja, Chusku, Quilla, Sasi, Quilla. Sasi, Quilla es noviembre, ¿sí? Noviembre, Sasi, Quilla, pero también, no sé si de pronto están alguien aquí de la provincia de Imbabura o de la provincia de Loja, también no sabría ahí cuál de los dos eligen. También se lo denomina como Ayaquilla, ¿sí? También, Sasi, Quilla o Ayaquilla. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos podemos utilizar para referirnos al mes de noviembre, ¿sí? Pamela, la veo por ahí, no sé si Pamela, me parece que está por ahí. Si ustedes utilizan el Ayaquilla o el Sasiquilla para referirse al mes de noviembre. A mí me suena Ayaquilla. Ah, Ayaquilla, ¿ya? Yupaychan y Pamela, ¿ya? Entonces, depende, ¿no? Depende, en ciertos lugares de pronto utilizan Sasiquilla y otros utilizan Ayaquilla, ¿ya? Eso ya depende en el lugar donde nos encontremos, ¿ya? Y entonces vamos con China, por ejemplo, los ejemplos, ¿no? ¿Ya? Vamos con los ejemplos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. A ver, pero antes de continuar me estoy saltando de una parte muy importante, así que vamos a regresar nuevamente acá. A ver, entonces habíamos dicho que estos son los pronombres personales. ¿Ya? Vamos, olvidé pedirles que nos ayuden con la lectura. A ver, ¿alguien que nos quiera ayudar con la lectura? Vamos a ver, un voluntario. Déjenme ver, a ver. Ya, María José. Kishka Katipay. Ñuka María José. Ñuka, yo, Can, tú, Kikin, usted, Pai, él, ella, eso, esa. Ñukanchik, nosotros, nosotras. Cancuna, ustedes. Kinkuna, ustedes o vosotros. Paikuna, ellos o ellas. La última palabra, a ver, profe. Paikuna, ellos, ellas. Ajá. Paikuna, ellos, ellas. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces ahora sí, Maisumak, Yupaychan y María José, vamos entonces ahora sí a ver la siguiente parte, que es lo que me estaba saltando y que es lo más importante. Ya, tenemos ahí la conjugación del verbo kana. El verbo kana es ser o estar. A ver, déjenme un momentito. No sé, parece que la última parte no se ve, no sé, ¿me confirman? Si se puede ver donde dice ellos, ellas, Paikuna. ¿Sí se puede ver? ¿Ari? Sí. Ari, ya. Maizuma. Ya, entonces, el verbo kana, que significa ser o estar, ¿ya? Todos los verbos, ¿ya? Tienen una raíz, que en este caso es la palabrita ka. Y todos los verbos en quichua terminan en na.
Este sufijo na hace al verbo en infinitivo. Por ejemplo, cantar, bailar, comer, reír, saltar, ser, estar, ¿ya? Entonces les hace terminar en ar, er, ir, ¿sí? Entonces eso es lo que define la palabrita, el sufijo na, ¿ya? Entonces, para la conjugación de los verbos, sí, vamos a utilizar la raíz de los verbos, ¿ya? ¿Y en dónde vamos a cambiar? Vamos a cambiar el sufijo na por los sufijos personales que tenemos aquí. Para cada pronombre personal, yo, tú, usted, él, ella, eso, etcétera, tenemos un sufijo específico. ¿Ya? Entonces, para todos los verbos en quichua, cuando yo me refiera a la primera persona, que en este caso soy yo, siempre el verbo va a terminar en ni, ¿sí? Ni, ¿ya? Para las veces que yo me refiera a la segunda persona del singular, que es tú, ¿no es cierto? Todos los verbos, cuando conjuguemos en presente, va a terminar en este sufijo, en la N, la K y la I. Ngi. ¿Ya? Y para la tercera persona, para cuando yo me refiera a él, ella, eso, esa, ¿ya? Todos los verbos cuando conjuguemos en presente van a terminar en N, ¿ya? Entonces, así funciona el idioma quichua. Así funciona el idioma quichua. Muy parecido al español, ¿sí? No sé si Dianita está aquí. Están pidiendo en el chat que les envíen el link de la página del WhatsApp. No sé si nos puede enviar por aquí Dianita Narváez. Y si está por aquí, ya le envía Dianita. Ya, listo. Entonces, es la manera como conjugamos el verbo kana, ¿sí? Que es ser o estar. Entonces, yo digo, ñuka kani, que sería yo soy o yo estoy. Kan kangi, tú eres o tú estás. Kikin kangi, usted es o usted está. Pai kan es él es o ella es o eso es o esa es, ¿ya? O él está, ella está, eso está, esa está, ¿ya? Porque significa el verbo ser o estar, ¿ya? Entonces, cuando yo digo ñukanchik, kanchik, entonces es nosotros somos o nosotros estamos, ¿ya? Kankuna, kangichik, ya, aquí miren kangi, cambia el sonido, gi, kangichik, ¿ya? Ustedes son o ustedes están. Kikinkuna kangichik, ustedes son o ustedes están. O para diferenciarlo del otro sería vosotros sois, vosotros estáis. Más o menos así, ¿no? Para hacerlo más cortés, ¿ya? Y tenemos paikuna kan, que es ellos son o ellas son o ellos están, ellas están. O también, ya esto depende, ¿no? Como les digo, el idioma quichua todavía está en constante investigación, en constante adaptación. Hay veces en que ciertos textos sugieren que para diferenciarlo del can que tenemos aquí, ¿sí? Utilizan el kankuna, ¿ya? Eso ya depende de usted. Si usted utiliza paikuna kan, está muy bien dicho. Si dice paikuna kankuna, está muy bien dicho. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos ahorita a repasar, vamos a activar los micrófonos y luego vamos a hacer las oraciones y finalmente vamos a darle el paso a Natalie que nos va a enseñar unos elementos de la tabla periódica. A ver, vamos entonces a empezar con el repaso de esta conjugación del verbo kana, ser o estar. Entonces, activamos los micrófonos. A la cuenta de 3, 2, 1. Ñuka kani. Ñuka kani. Kan kangi. Kikin kangi. Pai kan. Ñukanchik kangich. Kankuna kangichik. Ajá. Kikinkuna kangichik. Ajá. Paikuna kan. Paikuna kankuna. Ya, a ver, vamos ahora sí con un voluntario que nos ayude a leer. A ver.
Vamos a ver, déjenme ver. A ver, por ahí teníamos un voluntario. Alguien dijo por ahí ñuca. A ver. A ver, Pamela. Vamos, Pamela. Yuka kangi. Kikin kangi. Bai kan. Yukanchik kanchik. Kanguna kangichik. Kikinguna kangichik. Paikuna kankuna. Maisumac, Pamela. Listo. Entonces voy a enviarles esto al grupo que tenemos nosotros aquí, ¿ya? Porque vamos ahora a hacer ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos ahora sí. Ya. Ya podemos apagar los micrófonos, ¿ya? Y vamos a escuchar y vamos ahora sí a hacer nuestros ejercicios. A ver, tenemos por acá. Entonces, Shina, los ejemplos, ¿ya? Ya, entonces, por ejemplo, vamos a utilizar los adjetivos también. A ver, déjenme ver si no creo que les compartí. Les voy a compartir también los adjetivos que vimos el día de hoy, ¿ya? Y vamos a ir combinando y vamos a ir haciendo oraciones, ¿ya? Vamos a hacer 10 oraciones en total, por el tiempo más que todo, ¿ya? Y tenemos ahí, ¿ya? Ya lo tiene en el grupo de WhatsApp. Entonces, ahora sí, vamos tomando nota de estos ejercicios. A ver. Entonces, si yo digo ñuca, ¿no es cierto? ¿Qué significa ñuca? ¿Qué significaba yo? Yo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. Ahora, cuando hacemos oraciones, ya, vamos a utilizar este sufijo K. Este sufijo K nos sirve para subjetivizar. Es decir, que cuando veamos este K, nos indica que él es el sujeto, ¿ya? Porque en una oración podemos tener, por ejemplo, 3 nombres, ¿ya? Johnny saluda a José y a María. ¿Cuál es el sujeto? Johnny, ¿no es cierto? Entonces, en quichua, para diferenciar de esos 3 nombres, podemos decir Jonica, Mauricioca, Belenca, Karenka, ¿ya? O sea, a cada nombre le aumentamos el K. Y este K nos indica que ese es el sujeto, ¿ya? Ese es el sujeto. Entonces voy a poner aquí, antes de continuar, vamos a poner aquí esto que es importante. K es el subjetivizador. ¿Ya? Ya, entonces nos sirve para identificar al sujeto, ¿ya? O sea, indica, vamos a ver, indica el sujeto. Sujeto. ¿Ya? Indica el sujeto. Este K. ¿Ya? Ese siempre nos va a indicar que ese es el sujeto. Entonces, por eso yo digo ñucaca. ¿Ya? Ñucaca. A ver, y si yo digo, yo soy pequeño, ¿cómo podría poner? A ver, ¿quién nos dice? Ya, muy bien. Uchilla, ya, muy bien. Uchilla. Y aquí vamos a utilizar en cambio el mi y el verbo ser para la primera persona, cani. Ya. En conclusión, en el idioma quichua siempre tenemos la estructura sujeto, objeto o complemento y el verbo al final. Siempre. Esa es la estructura del idioma quichua. ¿Ya? Esa es la estructura del idioma quichua, ¿ya? A diferencia del español, en español es sujeto, verbo, complemento u objeto, ¿no es cierto? En el inglés tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. En el quichua y en el japonés es así la estructura, ¿sí? Sujeto, objeto, complemento y el verbo al final. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Esa es la estructura del idioma quichua, ¿ya? Entonces, vamos a recordar K, ¿no es cierto? Que tenemos aquí, que es el que indica el sujeto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, siempre vamos a ponerle ahí para indicar que ese es el sujeto, ¿ya? En cambio, el mi
aquí, mi, ¿ya? Ya. El mi, en cambio, es un morfema que nos indica, es el enfatizador, enfatizador. Me corrigen si es con Z o con S. A ver, me entró la duda. Ya, ya, es para hacer, obviamente, énfasis, ¿no? Ya, énfasis, ¿ya? Ya, entonces, para hacer énfasis yo utilizo el mi, ¿ya? En español no tenemos esto, ¿ya? En español no tenemos esto. En español lo que utilizamos es la pronunciación, ¿ya? Cuando digo, Carlos fue al supermercado y mi mamá me dice, ¿tú fuiste al supermercado? No, 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 no. Carlos fue al supermercado. Entonces estoy haciendo énfasis en Carlos. Ya estoy haciendo énfasis en que él es el que fue, no yo. ¿Ya? Yo comí jaguar locro ayer. ¿Tú comiste yapingachos ayer? No, 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 no. Yo comí jaguar locro ayer. Entonces, en español, la única manera de hacer énfasis es en la pronunciación, es en la entonación de las palabras. En cambio, en el quichua tenemos este mi, que es el que hace énfasis a lo que yo quiero hacer énfasis, ¿ya? Entonces, por eso yo digo, ñucaca uchiyami kani. Yo soy pequeño, ¿ya? Entonces, así es como vamos a trabajar en los siguientes ejemplos, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿está claro? ¿Está claro la estructura que en quichua es sujeto, objeto, complemento, verbo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Y, una pregunta, ¿ese enfatizador mi siempre va sí, o depende solo si quiero enfatizar? Por lo general siempre va. Siempre, Ahí va. siempre vamos a encontrar el mi. Siempre en las oraciones. ¿Ya? Depende obviamente qué es lo que quieres enfatizar. ¿Ya? A veces el mi también está en el verbo, porque ya depende en dónde quieres hacer énfasis. ¿Ya? En este caso yo estoy haciendo énfasis y estoy diciendo que yo soy pequeño. Quiero decir que estoy haciendo énfasis de que no soy alto, sino soy pequeño. ¿Sí? ¿Ya? Pero más adelante vamos a ver ejemplos donde el mi puede estar también en el verbo. ¿Sí? ¿Ya? Dependiendo la pregunta más que todo. ¿Ya? Dependiendo la pregunta. ¿Ya? Vamos entonces. Ahora, si yo quisiera decir tú eres delgado. A ver, ¿cómo sería el tú eres delgado? Can. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué le hace falta al can? Ya, y aquí pronunciamos kanga. Kanga, ya. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Kanga. Salami kangi. Muy bien. Mai sumak. Sala es delgado, ¿no es cierto? Mi es el enfatizador. ¿Y cuál es la conjugación del verbo kan para tú? Kangi. Kangi. Mai sumak. Ah, muy bien. Ahí está, ¿ya? Mai sumak, ¿ya? Ahí está. Kanga salami kangi, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Tú eres delgado, ¿no es cierto? O tú eres flaco. ¿Ya? Ahí ya depende cómo usted se quiera dirigir, ¿no? Ya creo que si es a la segunda persona, tú eres flaco, diríamos, ¿no? Pero si en cambio fuera al Kikín, ¿no es cierto? Ahí sería usted es delgado, como más cortés, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la diferencia, ¿ya? Entonces ahí, si usted quiere, le puede ir escribiendo en español, ¿ya? Vamos a ver, ¿cómo yo diría ella es bonita o hermosa? ¿Cómo diría ella? ¿Es bonita o hermosa? A ver. Paika. Sumagmi. Sumagmi. Ajá. Kan. Muy bien. Maisumag. Ahí está. Paika sumagmi kan. Paika sumagmi kan. Ahí está. ¿Ya? Todo es cuestión de practicar, de que escribamos, de que repitamos, de que nos equivoquemos y volvamos a repetir, porque así es el aprendizaje de todos los idiomas, ¿ya? Ahora, si yo quiero decir, nosotros somos gordos, a ver, ¿cómo diría?
A ver, Israel. Una consulta. Sí, Israel. Ella es bonita. ¿Existe forma de diferenciar entre ella es bonita y él es bonito o siempre se dice de la misma forma? Por lo general se dice lo mismo para los dos. Otra de las características del idioma quichua es que en el idioma quichua no hay diferenciación del género. Sí, a diferencia de otros idiomas como el inglés, handsome para referirse a guapo o a un hombre y beautiful o pretty para referirse a una mujer. En el quichua no. En el quichua es como que ellos no toman en cuenta el género. Para ellos todos son iguales. Ese es otro dato curioso del idioma quichua. Por eso es un idioma muy dulce, ¿no? Porque para ellos no existe género como tal. O sea, para ellos todo es igual. Todos somos iguales. Ya, listo. A ver, vamos entonces cuando yo decía, ¿cómo escribiría nosotros somos gordos? A ver. Puede ser ñukanchika wirami kanchi. A ver, ñukanchika. Ahí mire, ñukanchik es, ¿no es cierto? Con K y luego le aumento el subjetivizador. Ñukanchika, ¿ya? A ver, ¿qué más, Daniela? Wirami kanchi. Maisumak. ¿Ya? Kanchik, ¿ya? Ñukanchika, wirami, kanchik, ¿ya? Nosotros somos gordos, ¿sí? Y ahora en la pandemia todos nos volvimos gorditos, creo. Ya, vamos, muy bien. Ahí está, Maisumak, ahí está. Vamos entonces con las 6 oraciones que nos faltan y damos paso a la tabla periódica y con eso vamos a concluir la clase del día de hoy. ¿Ya? A ver, vamos con la siguiente. Si yo quiero decir ahora, ustedes, no de la forma cortés, la forma normal de entre amigos, ¿ya? Digo, ustedes son, ustedes son, vamos a ponerle, ustedes son altos, ¿cómo sería? A ver. Refiriéndonos a nuestros amigos, ¿no? A personas cercanas. ¿Cómo sería? A ver, no, refiriéndonos a nuestros amigos. Cancucana. Cancunaca, ajá, Cancunaca, ¿qué más? Hatumi. Excelente. Hatumi. Kangichi. Kangichik. Maisumak, ¿ya? Vamos con el número 6. A ver, ahora yo quiero decir ustedes de la forma cortés, ¿no? Ustedes son, vamos a ponerle, ¿qué le ponemos? A ver, ustedes son, ¿qué le podemos poner? A ver, vamos a ver nuevamente por acá. Ustedes son, ¿qué les podemos poner? A ver, jóvenes, a ver. ¿Cómo diríamos en la forma cortés? Kangunaka, Wambrami, Kangichi. No Cancucan. A ver, la forma más cortés. Wambrami, Kanchiki. Maisumak, Kangichik. Maisumak. Ustedes son jóvenes, ¿ya? Y ahora, si yo quiero decir, ellos son viejos, ¿cómo diríamos? Refiriéndonos a las personas, ¿no? ¿Cómo diría ellos son viejos o ellos son mayores? A ver, ¿cómo diría? Paikuna, Mauca, Cancuna o Can. A ver, Paicunaca, ¿no es cierto? Paicunaca. A ver, ¿cuál era viejo pero para las personas? Paicunaca, Rukumi. Cancuna. Ya, puede ser Can o puede ser Cancuna. Ya, usted decide, ¿ya? Usted decide, ¿ya? Maisumak. A ver, ahora estos 3 últimos ejemplos quiero voluntarios. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ya, ahí tengo, de hecho, ya. Josué Yamberla, Ñucanchica, Wiram. Ya nos puso aquí en el ¿cómo es? ¿Ya? María José, ya, muy bien. Ahora quiero ejemplos de ustedes. A ver,
3 voluntarios. A ver, 3 voluntarios. Puedo utilizar cualquier pronombre personal, cualquier adjetivo, y me lo dice y vamos analizando. A ver, ¿quién se arriesga? A ver, un voluntario. Recuerde que puedo utilizar cualquiera de los pronombres personales, ¿sí? ¿Ya? Eso. A ver, Josué. Ñuka. A ver, ¿qué le falta a ese ñuka? Ñukaka, Yakimi, Kani. ña. Maisumak, ya, ñukaka, yakimi, kani. Yandri. Ñukaka, kushimi, kani. Maisumak, ¿ya? ¿Qué nos decía esto, Yandri, ñukaka, kushimi, kani? Yo soy feliz. Yo soy feliz o yo estoy contento también, ¿no? Ya ahí depende cómo lo traduzcamos. Y vamos con el último, Saúl. Kankunaka, Kankunaka sin chimi, kangichi. Maisumak, Saúl. Maisumak, Yupaychani, Saúl. Kankunaka, Sinchimi, Kangichi. ¿Qué significaba esto, Saúl? ¿Ustedes son fuertes? Ajá, ustedes son fuertes. Ya, muy bien. Ya, Maisumak. Ya, entonces, mire, esta es la manera como nosotros escribimos en el idioma quichua. Sujeto, objeto o también complemento más el verbo siempre al final. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea para la siguiente clase? Vamos a repasar las terminaciones, ¿ya? Esto es lo importante. Al inicio es un poquito como complejo, pero no es nada imposible. No es nada imposible, ¿ya? Es un poquito complejo, pero ya con la práctica, nos hace muy, muy facilito. Entonces, nuevamente, como reitero, siempre conservamos la raíz en los verbos, en este caso el K, que es la raíz, y luego a los verbos en el presente les colocamos estas terminaciones. El ni para la primera persona, para ñuka, ¿ya? El kangi, ¿ya? El ngi es para la segunda persona, el tú, y también para la tercera persona del singular, ¿ya? Perdón, para las dos personas, ¿no? El cercano y el que no es cercano, ¿ya? El tú y el usted. Y para la tercera persona utilizamos simplemente la N en el verbo, ¿ya? Así es como se utiliza en el idioma quichua, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta, Mashikuna? ¿Alguna pregunta, Mashikuna? ¿Ya? ¿Está entendible entonces esta partecita del verbo ser o estar? Ya, listo. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte. Mil disculpas, hoy nos hemos tomado unos minutitos de más. No hay problema, si es que alguien tiene que retirarse, por favor no se olvide de dejar su nombre y su apellido y su número de cédula en el chat y puede retirarse. Y las personas que no, por favor, en este momento le doy paso a mi compañera Natalie Sánchez, que nos va a enseñar una parte muy bonita de la ciencia, como es la tabla periódica. Los estudiantes de la Universidad Yachaitec han adaptado la tabla periódica al idioma quichua. Entonces, en cada sesión vamos a ir aprendiendo elementos de la tabla periódica en quichua. Entonces, Natalie, no sé si estás lista. ¿Nos puedes compartir tu pantalla, tal vez? A ver, vamos a ver. Sí, buenas tardes. Alice, sí, profe. Déjame ver. A ver, creo que aquí. Ya, y mientras tanto el resto puede seguir poniendo pues su nombre y su apellido para la asistencia del día de hoy en el chat. Ya. Yupaychani. Ya, sí, disculpen, lo voy a intentar hacer lo más rapidito porque sé que ya estamos un poquito tarde, pero sí, como dijo el profe, pues yo les voy a hablar un poquito sobre la tabla periódica. Y bueno, este que ven aquí es la representación de la tabla periódica. Y bueno, muchos científicos la utilizan y la representan porque en principio todo lo que nos rodea está formado por materia y la materia está formada de alguna forma de un elemento de estos o varias combinaciones de los elementos. Entonces, por ejemplo, nuestro teléfono, nuestra ropa, nosotros mismos, la comida está formada por elementos. Entonces es muy importante la tabla periódica en la vida de los científicos y en la investigación en general.
Entonces, después de haber hecho varias investigaciones, llegaron a la forma que actualmente tiene la tabla periódica y son alrededor de 118 elementos. Pero también, aparte de esto, aquí hay diferentes representaciones de la tabla periódica. Existen representaciones de propiedades químicas específicas, por ejemplo, aquí el radio de los elementos. También hay representaciones súper interesantes de los países en los que se descubrieron los elementos. Y también hay representaciones de los elementos, de las principales aplicaciones de los elementos. Por ejemplo, el litio es uno de los elementos y principalmente se lo utiliza en baterías. También tenemos la sal, el sodio, que siempre lo consumimos en las comidas, también el oxígeno en el aire. Y bueno, así hay un sinnúmero de representaciones. Y bueno, este 2021 nos trajo una muy buena noticia porque nos trajo una nueva representación de la tabla periódica, como ya les dijo el profe. Tenemos una tabla periódica adaptada al idioma quichua y lo digo orgullosamente, esta es una investigación llevada a cabo por científicos ecuatorianos y chicos particularmente de la Universidad de Yachaitec han participado. Y bueno, básicamente esta tabla periódica toma el nombre de los elementos, de cada uno de los elementos y les da su nombre en quichua. Entonces, bueno, este grupo que se encarga de adaptar... no sé si pueden apagar el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, las personas que están detrás de este gran trabajo crearon un grupo que se llama Science for Quichua, que está conformado por jóvenes de Yachay, como lo dije, principalmente, y también trabajan con un instituto de traducción al idioma quichua, no sé si lo pronuncio bien, pero es KISTI. Y bueno, su principal objetivo es desarrollar ciencia y educación científica en idioma quichua para preservar nuestros conocimientos ancestrales. Y bueno, ellos empezaron adaptando la tabla periódica y haciendo difusión de esta. Bueno, aquí es como ustedes los encuentran en redes sociales. Esa es su página en Instagram y ahí tienen todos los elementos que vamos a ir viendo. Vamos a aprender todo. De hecho, solo vamos a ver los nombres, pero para que puedan ir a investigar está súper interesante y también publican en otras páginas de difusión científica, principalmente ecuatorianas, los que están en la parte inferior. Y bueno, como dijo el profe, hoy día vamos a ver dos de los elementos. Vamos a ver dos de los más simples. Vamos a leer el nombre en quichua y tal vez ver unas curiosidades súper rápidas. Entonces, vamos a ver el hidrógeno y el helio. Yo voy a empezar con el hidrógeno y después algún voluntario me ayuda con el helio. Las infografías que les presento a continuación están tomadas del grupo de investigación que les mencioné anteriormente y pues ellos las publican así. La versión en español, la versión en quichua y también en inglés. Pero bueno, hoy día solo los vamos a presentar aquí en español y en quichua. Entonces, el primer elemento es el hidrógeno y en quichua la traducción o la adaptación sería Yakutixi. Y bueno, algunas cositas como que interesantes es que este elemento es es el más sencillo, de hecho, es de su estructura atómica y a temperaturas normales y a presión normal, es decir, a la temperatura en la que cada uno ahorita estamos en nuestra casa y a esa presión, pues este elemento se encuentra como gas y se lo utiliza principalmente en fertilizantes, combustibles y como una nueva forma de generar electricidad y también tiene aplicaciones científicas, médicas, medicinales. Y una otra característica de este elemento es que es un gas incoloro, es decir, no tiene color. Más o menos para hacernos una idea de desde cuándo nació el nombre de este elemento, que es el hidrógeno, pues es desde 1783, para que vean que hubo la investigación. Y bueno, aquí está la misma información en quichua y no se olviden que pues el nombre para este elemento en quichua es Yakutix. Y bueno, el segundo elemento ya para terminar, no sé si algún voluntario me quiere ayudar, pues solo básicamente sería leer el nombre, la información y decirlo en quichua el nombre. ¿Algún voluntario tal vez por ahí? O si no... A ver, vamos con un voluntario, a ver, alguien que nos ayude solamente a leer en español y luego solo el nombre en quichua nada más. A ver, Sisa. Nombre en español, helio. Nombre en quichua, helio.
donde se encuentra el helio es el segundo elemento más abundante del universo conocido. Uso se emplea como gas de relleno en globos sardinas. Características del elemento. El helio es un gas inerte, es el segundo elemento más ligero de la tabla periódica. La velocidad del sonido en el helio es casi 3 veces la velocidad del sonido en el aire. Sí, ese elemento es el que cuando generalmente no lo venden en los productos y cuando lo inhalamos, pues es lo que nos cambia la voz. Y pues como lo dijo Sisa, el nombre de este elemento en quichua es ilyo. Muchas gracias, Sisa. Y bueno, eso es todo básicamente. Y para resumir lo que dijimos súper rápido, hoy hablamos sobre la tabla periódica y vimos los 2 primeros elementos, los súper sencillos. No los vamos a ver todos, vamos a ver tal vez los principales durante todas las clases que nos quedan, 2 o 3. Y bueno, vimos básicamente el hidrógeno, que su adaptación a quichua es Yakutixi, y el helio, que es ilyo. Eso es todo. Muchas gracias. No sé si Yupaychani, Natalie, Yupaychani, Yupaychani. Bueno, entonces para finalizar, a ver, vamos a entonces ahora sí, para finalizar tenemos la frase del día de hoy, ¿sí? Entonces, con esto ya concluimos, la próxima semana haremos estos ejercicios. Listo, la frase del día de hoy, Yakinimi, te extraño. ¿Ya? Vamos a repetir todos, Yakinimi. 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 Ahí está, muy bien. Maisumak Mashikuna. Yakimini. Sí, es Josué está muy sentido. Muy bien. Maisumak Mashikuna. Listo, entonces, esta es nuestra tarea. Wasipa Jururaikuna. Vamos a repasar los adjetivos y la conjugación del verbo kana. Yupaychani Mashikuna, Yupaychani Natalie, Yupaychani. ¿Ya? Chaishu Junkaikaman. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, amigos. Mashikuna. Yupaychani. Yupaychani, Imatacha, Imatacha. Yupaychani Mashi. Yupaychani. Yupaychani, Imatacha. Yupaychani. Imatacha. Yupaychani. Imatacha.